Ya, ¿están viendo ese patrón pleural más y nódulo? ¿Se ve? ¿Sí? Sí, doctor, se observa. Ya, voy a saltear porque ya hicieron pleura, me tengo entendido, ¿no? Ya han hecho pleura, Sí, sí, ¿o doctor. no? Patrón Sí, pero intersticial. sucede que el sílabus del año pasado, por otro grupo, se alteró un poco el orden, porque ya estaba hecho, entonces eso tiene que adecuarse al nuevo grupo. Entonces, voy a correr rápido esto para no confundirme. Primero, a recordar siempre que hay varios patrones. Cuando se habla de patrones, cómo se ve la imagen que no es normal en el tórax. El patrón alveolar es lo más típico para neumonías y también los edemas. El patrón intersticial es lo más típico para todo lo que sea fibrosis y cicatrices. El patrón nodular es todo lo que sean nodulaciones, tumores, masas, ¿no? Lesiones expansivas. El patrón pleural es lo que conlleva a derrame, neumotórax y también tumores de pleura. El patrón vascular nuevamente es parte del edema, pero con la trama alterada, y también se agregan lesiones cardiovasculares y también malformaciones, que ya vieron respiratorio posiblemente, secuestro pulmonar, que es una arteria anómala hacia el pulmón. El patrón mediastinal es todo lo que creo que en la siguiente clase está entre los dos pulmones. Si tienen un teratoma, un linfoma, sería un patrón mediastinal. Entonces se usa mucho la descripción como patrones, y el de ahora estaríamos agarrando el patrón nodular, ¿no? En gran parte. Y también hay un patrón que algunos lo usan, uno no, que es el destructivo, que no está acá. Entonces algunos tienen también el patrón destructivo, o sea, cuando el pulmón tiene áreas sin pulmón, o sea, cavernas, cavidades, destrucción del parénquima, ¿no? Entonces estamos centrados en esto que se repite una y otra vez. Entonces la pleura ya la tienen acá. Ese es un lóbulo ácido, que es una variante, que no vayan a confundir con un tumor, una neumonía. Una variante que depende de la trayectoria de la vena cava con la vena ácidos, que va a su vez a la vía linfática. Entonces es una variante normal. Ya, entonces acá vamos a continuar. La pleura no es visible, eso ya lo saben. Imagen de neumotórax. Hay muchas fisuras donde no se ven, pero están presentes ahí por anatomía pura o por estudios de anatomía patológica, ¿no? Se descubren las fisuras, se vuelven visibles cuando hay alguna alteración. Por ejemplo, esto de acá es la fisura de la vena ácigos y se ve el lóbulo ácigos simplemente por una variante anatómica sin haber patología de fondo. Vamos a continuar acá. Este es un neumotórax con enfisema subcutáneo. El neumotórax es y el aire se salió del pulmón y está entre la piel, la grasa y los músculos. Entonces el paciente está inflado por fuera y cruje. Entonces ahorita llegamos a lo que quiero ver. Derrames. En cuanto a tumores, si bien hablamos de tumores en pulmón, también hay tumores en pleura. Por eso desde acá no lo borré. Si notan en esta anterior, noten las flechas, unas calcificaciones, sería una pleura calcificada. Se llama pleuritis cálcica. Hasta ahí simplemente es una secuela, posiblemente de una tuberculosis o un problema de trabajadores de minas, ¿no? Con asbestosis, inhalación crónica. No, pero me salté la... Bien, esto es... Ya, entonces, la pleura también puede tener tumores. El más conocido tumor fibroso pleural o mesotelioma. Puede haber grasa y es un lipoma. Puede haber grasa
malinizada de un liposarcoma. El liposarcoma en cualquier parte del cuerpo, ¿eh? Puede haber un liposarcoma en el retroperitoneo, un liposarcoma en la pierna, en el brazo, pero puede haber en el detrás del riñón, y también podría haber entre la pleura y el tejido que lo sostiene. Cuando un cáncer de pulmón invade a la pleura, hay un complejo parenquimal pleural. Y al tumor fibroso pleural solitario, todavía no entramos a pulmón propiamente dicho, ya es su nombre ya titulado así, conocido en esta forma, sería extrapulmonar, ¿no? El fibroma submesotelial, mesotelioma localizado, mesotelioma fibroso, mesotelioma benigno, todos son sinónimos. Es la neoplasia pleural benigna más frecuente. O sea, si tienen una lesión expansiva de la pleura, pasa el tiempo y no varía mucho, entonces sería un mesotelioma. Si ven varios nodulitos pequeños y que van cambiando, ya sería metástasis en la pleura, no sería mesotelioma. Entonces el mesotelioma tiende a ser único. Y muchas veces es un hallazgo incidental, o sea, de casualidad y asintomáticos. Mayormente a mediana edad, ¿no? No es pediátrico. Y puede dar igual tanto en hombres como en mujeres. La mitad de ellos pueden ser pedunculados, o sea que se van alejando de la pleura, pero dependen de él. Y la mayoría, como lo dije, son solitarios. Es rarísimo que haya varios mesoteliomas a la vez. ¿Ya? Y sus dimensiones, cuando lo encontramos, es entre 5 y 10 centímetros, circunscritas, y a veces se pueden calcificar. Entonces, lo que estamos viendo acá es una lesión radiopaca, o sea, de alta densidad, periférica en cuanto al pulmón, y cuando lo seguimos, se va abriendo en curva, y eso se llama ángulo obtuso. Esta también se va abriendo curva, y si medimos este ángulo sería un ángulo obtuso. Supongamos que esto más bien se va cerrando y hace un ángulo agudo. Si hace ángulo agudo, podría ser de pulmón tocando la pleura. Pero si ese ángulo obtuso como esto es de pleura empujando el pulmón, como es este caso. Entonces, como el paciente no ha tenido un antecedente de derrame pleural ni nada que lo explique, porque un derrame enquistado podría verse como esto, pero como es muy asintomático, bastante asintomático, no llama la atención, muchas molestias, entonces la primera opción es el tumor fibroso pleural o mesotelioma. Si hubiera muchos antecedentes, inflamatorio, mal estado, después se recuperó y quedó esto, sería un derrame enquistado. Pero el derrame enquistado, esto sería líquido, y el tumor fibroso pleural, este es sólido. Y este es sólido, no es líquido. Si hay dudas en su ecografía, fácilmente se pone el traductor acá y se ve si es líquido o sólido, ¿no? Si no, una tomografía. Entonces, acá está una tomografía de un paciente idéntico al anterior, sería el tumor, y noten que su base es en pared, y este lado se bordea, sería el borde libre, este sería el origen. Entonces, esto sale de la pleura. Y al medirle la densidad, no es líquido, es densidad blanda. Casi se parece al músculo, que este es el músculo, ¿no? Del serrato. Es el deltoides, es por anatomía, es intercostal. Entonces es un tumor de densidad de partes blandas, no es líquido, y es característica de un tumor fibroso pleural o mesotelioma. Puede o no puede ir con derrame pleural, ¿no? Mayormente sin derrame. Si hay derrame ya hablamos que se inflamó o se está malignizando, que es bastante raro. Estos tumores fibrosos pleural pueden crecer significativamente. Hemos visto tomando casi la mitad del tórax y se asustan porque es una neoplasia muy severa, muy maligna, pero resulta de que el paciente tiene sus problemas respiratorios, pero no está tan venido a menos. Entonces hemos visto tumores así, como lo estoy circulando, que lo operan, sacan el tumor y el pulmón se expande y regresa a la normalidad, siempre y cuando sea pleural, lógicamente. Es un mesotelioma. Como este, mire, es bien grande, es enorme, acá se nota. Este es sido la silueta positivo. ¿Por qué?
porque la lesión con el corazón no se logra diferenciar los bordes de ambos. Si se diferenciara sería silueta negativo. Por lo tanto, esto está pegado al mediastino y al corazón. Si estuviera considerando la silueta negativa, estaría atrás, o sea, estaría por acá, atrás, cerca de la costilla, la columna. Pero miren que está totalmente adosado al mediastino y al corazón. Se realza con el contraste, pero los bordes son nítidos. El resto de los pulmones eran limpios, no había nada. El corazón en realidad está empujado para la derecha, no es una cardiomegalia, es esta lesión. Entonces esta lesión es extrapulmonar. Los síntomas respiratorios no son muy marcados en el paciente. Eso hace sospechar que esta lesión no se inició en el pulmón. Por su ubicación pleural puede haber más bien sensación de dolor, ¿no? Pero no está en el pulmón. Ya, pasamos al pulmón. Eso ha sido pleura. Entrando al parénquima pulmonar, por dentro de la pleura visceral, puede haber lesiones expansivas o tumores tanto benignos como malignos. Y los tumores benignos, vean, la lista es grande. O sea, no siempre que vean un nódulo, un tumor, se van directo a decir que es un cáncer, ¿no? Uno de los más frecuentes es el amartoma. Ya, son 90% de tumoraciones periféricas solitarias, o son únicas. Un 10% podría ser endobronquial y obstruir, ¿no? Tiene que calcificarse en forma de palomitas de maíz. No captan casi el contraste y posible generación marina es a largo plazo. El amartoma a su vez tiene contenido graso. Otras que podemos encontrar son adenomas alveolares, oncocitomas, papiloma escamoso, leiomioma, el tejido muscular blando. Fibroma es todo lo que sea tejido intersticial. Mioblastoma, lo que sea músculo. Lipoma, lo que sea grasa, bolitas de grasa, ¿no? Hemangioma cavernoso, pues, hemangioma cavernoso tenemos en cualquier parte del cerebro, en hígado, y podría haber en el pulmón, o sea, apelotonamiento de vasos anormales agrupados como un nido o una arteria nutricia, lo explique, o una vena de drenaje, ¿no? Entonces, acá se notarían puros vasitos acumulados, puros estructuras vasculares. Pseudotumores inflamatorios, amiloidoma, que es la amiloidosis, que es una enfermedad reumatológica, ¿ya? Tumor sugar, o sea, de azúcar por el glucógeno, teratomas. Teratoma es más de mediastino, pero a veces es el pulmón. O sea, es un tejido residual embrionario, en una ubicación anómala. Tumor fibroso pulmonar, acá. Acá faltó poner granuloma. O sea, el granuloma es muy parecido al amartoma, pero la calcificación es más homogénea. El granuloma sería el siguiente en frecuencia. Muy frecuente encontrar granulomas después de una tuberculosis o después de cualquier enfermedad crónica, que ya se resolvió. Entonces acá tenemos una tomografía de tórax y otra, en la cual hay un nódulo y tiene imágenes cálcicas en el centro y periféricas. Acá imágenes cálcicas y vean como unas gotitas oscuritas que es de grasa. Entonces el paciente tiene prácticamente es asintomático. Entonces los tumores malignos rara vez se calcifican, ¿no? Entonces esto es un amartoma típico. El dilema es cuando cruza los 3 centímetros. Todo lo que tenga menos de 3 centímetros y tenga calcificaciones debe ser benigno. A partir de 3 centímetros ya buscaríamos causas, ¿no? Neoplásicas o de crecimiento o malignización. Por eso es que lo que tiene menos de 3 centímetros se le debe decir nódulo y lo que tiene más de 3 centímetros se le puede decir masa. Masa, ¿no? Masa pulmonar. Ya, pues entonces los benignos están ahí, ¿no? Entonces, ¿cuánto a los malignos? Es el cáncer pulmonar propiamente dicho. Es mayormente la tercera edad. O sea, no encontramos cáncer pulmonar en un niño. Lo que encontramos en un niño, una neoplasia, sería un sarcoma, pero no un carcinoma, que es el cáncer pulmonar. Entonces es propio de la tercera edad.
muy frecuente el antecedente de tabaquismo. Contaminación ambiental química aumenta esto, ¿no? Entonces, aunque vivas en el campo, el problema ahí es la aspiración al cocinar con leña, ¿no? O los químicos de las minas. Entonces, contaminación ambiental química de largo plazo, si hay predisposición, puede desembocar en un cáncer pulmonar. Lo más frecuente es la tos muy reiterativa, tos sin explicación. La hemoptisis ya es un signo de alarma, ¿no? Tos más una expectoración hemotórica. El dolor torácico es frecuente mientras más periférico o cercano a una estructura eh, extrapulmonar. El pulmón no duele. Duele el corazón, duele la aorta, duele la columna, las costillas, duele la pleura, los músculos intercostales porque están en el vano, ¿no? La disnea, la lesión, mientras tenga cierto tamaño, va a impedir la respiración adecuada, la ventilación del lado del tumor, ¿no? La progresión es en semanas o meses. Si tienes una progresión de días o pocas semanas, debe ser neumonía. Si tienes semanas o meses, debe ser neoplasia la lesión, ¿no? La diferenciación a largo plazo es con la tuberculosis. La tuberculosis es meses y meses, ¿no? No semanas de progresión. El paciente, además del síntoma respiratorio, tiene adelgazamiento, anemia, astenia y todo lo que sea con letra A puede sumarse acá. Adinemia también, ¿no? Entonces, el cáncer de pulmón es lesión tumoral primaria pulmonar. 10% puede ser asintomático. Se descubre en un control anual. Ahora se usa mucho, es casi de ley, controles ocupacionales. Yo trabajo en una entidad, aparte del hospital, donde se ve salud ocupacional y todos los días nos vemos un promedio de 20 a 30 radiografías de toras de despistaje. O sea, una vez al año le toman sonografía de todos los trabajadores para, para saber si están bien o descubrimos algo sospechoso, ¿no? Entonces, si muchos asintomáticos le descubren un nódulo que hay que seguirlo, entre benigno y maligno y ahí, ¿no? La hemoptisis es un signo de alarma, la tos también es frecuente, dolor pleural si es que la lesión es periférica. Síndrome de Pancos es el tumor canceroso que se ubica en el vértice pulmonar. Como el vértice pulmonar se acaba el pulmón y es estrecho, entonces la lesión se atrapa. En cambio, en la base es amplio y se expande y no se atrapa, ¿no? Entonces arriba queda como enclaustrado y carcome las estructuras hasta las partes blandas, los arcos costales y los tejidos. Entonces llega a palparse el tumor clínicamente en la base del cuello. Es el PANCOS. Y el PANCOS da un síndrome neurológico asociado por el plexo, ¿no? Por el plexo neurológico. Ya. El síndrome de vena cava superior, si el tumor toma el mediastino por el lado derecho. Le puede dar un síndrome de vena cava. Entonces habría un edema esclavina, ¿no? Edema del cuello y el brazo, porque algo lo está comprimiendo. No solamente lo comprime, puede infiltrarlo y trombosarlo. ¿Ya? Adelgazamiento, astenia, anemia, disnea, son síntomas de cualquier cáncer, no solamente pulmón. ¿Ya? Neoplasia en el hígado, en el estómago, páncreas, más los síntomas de la zona, ¿no? Si un paciente tiene esto y tiene rasgos de sangre en la orina, estaría pensando en un cáncer renal, ¿no? Si tuviera estos signos y tendría anemia y pérdida de sangre digerida o roja en las heces, sería algún tipo de neoplasia en la vía digestiva. Entonces, en el caso del pulmón sería los síntomas respiratorios más la clínica. El síndrome paraneoplásico es todo lo que esté lejano al tumor en sí y dar compromiso de tipo de artropatías
y endocrinológico. Cuando hay un problema artrítico, artrósico, inexplicable o endocrinológico que no le encuentras la razón, entonces sospechas que hay una neoplasia escondida, ¿no? Entonces se sirve para neoplásico. Diagnóstico diferencial de un tumor de cáncer es con NPS. NPS significa nódulo pulmonar solitario. ¿Qué es un nódulo pulmonar solitario? Un nódulo de menos de 3 centímetros en el pulmón en un paciente asintomático como hallazgo casual. Ya. Y habitualmente benigno. Neumonía. Algunas neumonías pueden tener configuración redonda. Las primeras neumonías son alveolares, difusas, cementarias, pero a veces se compactan y hay la neumonía llamada redonda existe, entonces simula un tumor. Sin embargo, la neumonía es instalación, como le digo, de horas o días, en semanas ya está declarado, y en semanas también se recupera con el antibiótico. Entonces, el tumor no va a remitir, o sea, va a persistir y poco a poco va a expandirse, ¿no? Entonces no tiene la evolución, ¿no? Atelectasia de origen no tumoral. La atelectasia es la disminución y colapso del pulmón sin contenido aéreo, ¿no? O sea, entre comillas, se desinfla. Generalmente por tapones mucosos, cuerpos extraños. Se atelectasia de origen no tumoral, porque el tumor también puede dar atelectasia. Si comprime y obstruye un bronquio de la atelectasia. Al respirar no le envías oxígeno ni aire a una zona del pulmón, ¿no? Pseudotumor inflamatorio, ya, pseudotumor inflamatorio, pero que parece un tumor, pero no hay nada de neoplasia. Por más pruebas que le hagan, negativo. Más común que en pulmón hay un pseudotumor inflamatorio en órbita, ¿no? Una lesión que parece expandirse, el ojo tenga su oftalmos y resulta que con tratamiento antiinflamatorio y corticoides desaparece. Hay que tener mucho cuidados diferenciales. En la tuberculosis es alveolar, intersticial, destructiva, pero a veces puede formar nódulos y dar tuberculomas. Bueno, le haces el estudio del BK y sale de dudas, ¿no? La endometriosis, ¿en qué consiste? El endometrio es un tejido de la cavidad del útero, que es la cavidad endometrial. Y cuando reglas, se engruece cuando vas a arreglar se engruece y cuando ya arreglaste se adelgaza cada vez. ¿Qué sucede? A veces hay endometrio ectópico, o sea, el endometrio fuera del útero. Generalmente en los anexos, cerca del ovario, entre el ovario, hacia la vejiga, tocando la ampolla rectal. Entonces, cada vez que la paciente arregla, le duele en la zona donde está el endometrio ectópico, que es la endometriosis. Si está localizado, se llama endometrioma. Es como si tuvieras un pequeño sangrado en un sitio distinto, entonces te duele como una herida, ¿no? Entonces se ha descubierto endometriosis, endometriomas lejanos, muy lejos del área genital. Y aunque no lo creíamos, aunque ustedes no lo crean, hemos encontrado endometriomas en el hígado, endometriomas en el pulmón. Entonces, ¿cuál es el detalle? La lesión se ve ahí, no molesta, está una redopacidad y le duele cuando regla. O sea, tiene ciclo. Entonces, hace el ciclo, la paciente regla, tiene su dolor menstrual y le duele el pulmón, porque hay un sangradito, ¿no? Entonces, el ciclo. Bueno, lo operan, sacan la lesión, el pulmón se respalda, a veces quedan también operados que no se nota, ¿no? Y al examinarlo, encuentran tejido endometrial en el pulmón. Ya entonces, casos raros, el detalle fue el ciclo. Lógicamente, como hormonas también lo pueden a veces reabsorber, ¿no? Eso se llama endometrioma. Entonces, insistimos, se llama nódulo a cualquier lesión
que ocupa espacio menor de 3 centímetros y se llama masa si la lesión tiene más de 3 centímetros. Así se parejan y sean idénticos, se dice masa una vez que su diámetro mayor sea más de 3 centímetros. Esto es porque habitualmente el nódulo tiende a considerarse benigno y la masa tiende a considerarse maligna. O sea, los 3 centímetros es el borderline, el límite entre la sospecha y la preocupación de algo peligroso, ¿no? El CIE es la clasificación internacional que se usa para todo lo que sea enfermedades, entre ellas las oncológicas. Entonces, se está usando mucho las abreviaturas de ellos. Eso cuando ya tengan todas las especialidades, cada especialista maneja sus abreviaturas, ¿no? Eso es difícil conocerlas a todas, ¿no? Por ejemplo, acá nomás vean, el número 1 es ciertas enfermedades infecciosas, el número 2 el promedio de neoplasias, en general. Pero cuando van buscando, tiene sangre, endocrinas, sistema nervioso, respiratorio, acá está. El 10 JO000119. Entonces le aplican el código y el capítulo. Y algunos especialistas son bueno, tan malos que me mandan con el código y no me dicen la enfermedad. Entonces en mi celular ya hemos aprendido, tenemos los códigos ya puestos como un módem, ¿no? Entonces yo aprieto el código y me sale lo que dice. Y eso tiene subdivisiones incluso. Entonces, note, ¿no? Puede haber una combinación del número 2 con el número 10, ¿no? Ya bueno, esta fue el capítulo. Este es para todas las enfermedades, conocidas y por haber. Y es un libro en realidad, el CIE. CIE. Y cada 2 o 3 años lo renuevan, ¿no? O sea que lo que te aprendiste va a tener que volverlo a estudiar después, ¿no? Entonces, esto lo usan para la codificación y estadísticas. Este más sirve para la estadística, ¿no? Entonces, para la estadística global, hospitalaria y del Ministerio de Salud. Ya. El cáncer pulmonar se divide en dos grandes grupos, células pequeñas y células no pequeñas. A su vez, las células no pequeñas se subdividen en escamoso, adenocarcinoma y células grandes. Las células pequeñas también se llaman en avena. Ya, todos son cánceres. Dentro de esto, el menos malo, el más lento es el escamoso. Y el más peligroso, el más malo, más agresivo es el de las células pequeñas. O sea, es más invasivo. El escamoso es un poco más lento, más manejable. Ya, los demás están en zona intermedia. Y algunas estadísticas hablan que el escamoso es más de varones y el adenocarcinoma más de mujeres. Pero van cambiando las estadísticas porque en un principio era más conocido que era de hombres, por decir hace 20, 30 años, ¿no? En estadística. Y que eso notaba que los hombres fumaban más, ¿no? Y ya bueno, se ligó más al tabaco, al escamoso. Sin embargo, con la liberación femenina, las mujeres fuman igual o más que los varones ahora, ¿no? Entonces el riesgo de adenocarcinoma en las mujeres se combinó con el escamoso. Entonces empezaron a aparecer escamosos en las mujeres también. Entonces las estadísticas no son las mismas. Ya. Entonces, este es un paciente que tiene ciertas molestias, tose con frecuencia, a veces se siente un poco débil y una que otra vez al toser bota pequeños rayitos de sangre. Quiere decir que tiene los síntomas de a pocos, ¿no? Ha pasado semanas, quizás un mes, 2 meses, ya se preocupa porque no se le va la tos y le toman una radiografía. Y notan que aquí hay una lesión que ocupa espacio. Y por la historia clínica no es la evolución de la neumonía. Pues la neumonía se presenta de un día para otro. El ejemplo típico de las neumonías es
vemos en hospitales un paciente bien constituido, varón, ¿no? De buena contextura, pero que tuvo... hemos visto esto en vigilantes nocturnos, en pacientes médicos de guardia, ¿no? Entonces se amanecen a la intemperie. Entonces tienen un desbalance en cuanto al esfuerzo, en cuanto al clima, el ambiente y cualquier inspiración de un material que no deseable. Entonces, se empieza a sentir mal, a la noche está con fiebre, a la mañana siguiente empieza a toser, se va a su casa, resulta que el paciente va a regresar al hospital y ya está con la neumonía. Y es que la neumonía es de instalación bastante rápida en la mayoría de los casos. Se instala en horas o un par de días. Y el paciente estaba bien la semana anterior. En cambio acá no, el paciente se siente mal de poco a poco, ¿no? Si le tomas esta imagen, dentro de una semana, 15 días, permanecerá igual o quizás aumente un poquito. En cambio, la neumonía con tratamiento en una semana se reduce a la mitad, al tercio. Entonces, en un par de semanas se puede incluso desaparecer. Entonces, si una lesión no desaparece con tratamiento convencional y no cuadra para neumonía, ya tiene que pensar que esa es una neoplasia. En ausencia, lógico, de que una muestra de BK salga BK negativo, ¿no? Entonces, esta es una neoplasia. Tributario de una fibroendoscopia, que lo va a hacer el neumólogo. Mientras más central es fibroendoscopia. Mientras más periférico, nosotros podemos hacer una biopsia percutánea. O sea, con una agujita, miramos en la pantalla y sacamos la muestra por aspiración. Entonces, hay un terreno para la biopsia y otro terreno para la endoscopia. Si la lesión está muy central, la biopsia sería peligrosa porque tendrías que atravesar más y más tejido y la aguja más y más larga y más daño con riesgo de neumotórax y obtener un tejido rodeado de tejido sano y todo lo demás, ¿no? Entonces lo periférico para la biopsia percutánea, que se llama BIPA. BIPA, ¿ya? De biopsia pulmonar, ¿no? Iniciales. Por aguja fina, se llama BIPA. Ya, dentro de lo que hemos visto, el adenocarcinoma, esa es la estadística más reciente que tengo. Claro que esto va a cambiar dentro de unos años y era diferente hace 10 años. Bueno, tratamos así. El adenocarcinoma está en el 32%, bronquiolo alveolar 3%, células escamosas 29%, células grandes 9%, células pequeñas 20%, neuroendocrinos. De células grandes es una variante generalmente de derivados congénitos, 2%, carcinoma y sarcoma como rarísimos. Además, el sarcoma, como le digo, es un hallazgo de tejido no pulmonar que se podría ver en pediatría. El carcinoma es un tumor más endobronquial. Entonces noten que el carcinoma y el de células pequeñas se comparten con el escamoso se comparten en la mayoría. Nuevamente, decirles que el escamoso es el menos agresivo de todos ellos, ¿no? Igualmente es un cáncer, pero da más chances. El escamoso también se llama epidermoide, cáncer epidermoide, pues se parece a la piel, ¿no? En cuanto al tejido. Entonces, tenemos el carcinoma epidermoide, mayormente varones y por tabaquismo. Es de mejor pronóstico, ya lo habíamos dicho, ¿no? Con respecto a toda la lista de las neoplasias. Su crecimiento es lento, ubicación central 75%, periferia 25%, ya. Entonces, a pesar de que el diagnóstico de la tipo es anatomía patológica, si tenemos un paciente varón de entrada a tercera edad, tabaquismo, el crecimiento es lento, le toman la placa de la lesión central, ya podrían decir que es un epidermoide con todo eso, ¿no? Por la frecuencia de la ubicación. Ahora,
el epidermoide es el que más frecuentemente se necrosa, o sea, hace cavidades centrales. Entonces, si le agregan una cavitación, lo vamos a poner que sea epidermoide. Entonces, tenemos posibilidades de acercarnos al estudio anatomopatológico por el comportamiento, ubicación y evolución. Sus metástasis no son frecuentes. Pero sin embargo, al ser central, da síntomas precoces, por lo tanto lo descubren más rápido. Ese es el problema, porque el adenocarcinoma es más periférico. Entonces, todos fiebre hemoptisis por ser central, está cerquita al hilio. La variedad Pancos lo da cualquiera, pero el epidermoide parece que es el más frecuente. La osteolisis, síndrome de Horner. El síndrome de Horner es el síndrome neurológico de la parte del cuello hasta el párpado, del lado afectado, ¿no? Con caída del párpado y saliveo. Ya, entonces es un paciente le tiene los síntomas mencionados, el paciente varón, fumador, y encuentra esta lesión. Entonces, la lesión es central, la evolución es un poco lenta, no hay antecedentes de neumonía, tuberculosis, entonces este es un carcinoma epidermoide. Fácilmente verán que ahí hay por lo menos unos 5 centímetros de diámetro, ¿no? El espacio intercostal es más de 1 centímetro, más la costilla, es fácil, ¿no? Sí, hasta más debe tener esto. Ya, entonces la siguiente. Entonces acá una radiografía de un paciente y una tomografía de otro paciente. Ya. Dice, carcinoma bronquial epidermoide se produce como una masa periférica. Bueno, acá la habla de periférica, ese es el 25%, ¿no? Pero este es más central. En forma lobular, dos partes diferentes. Hay un signo de cola pleural. Bueno, esto lo mencionan porque esta es una cola hacia el hilio, es una cola a la pleura. Ese es porque al ser un tumor maligno, los bordes no son regulares. En cambio, un amartoma, un granuloma, otras lesiones benignas, un quistidatídico, los bordes son nítidos. Acá los bordes son irregulares y con prolongaciones. La prolongación es la infiltración a la periferia, como una colita. Entonces, esto se llama bordes espiculados, bordes espiculados. Y en ambos casos son pacientes varones fumadores. Y ambas lesiones miden más de 3 centímetros. Este es un tumor de Pancos. Se pronuncia Pancos, se escribe Pancoas. El nombre completo es Pancos Tobías. Tobías con B larga. Tumor Pancos Tobías. Entonces, esta lesión ha ido creciendo, y si notan, miren, acá se ve primera costal, segunda costal, tejido, músculo, clavícula, ¿no? Se ve interfaces. Esta masa viene y se distorsiona la primera costilla y el tejido blando de acá está menos transparente que en el lado derecho. Por lo tanto, esto está franqueando los arcos costales, está saliendo hacia las partes blandas de la base del cuello. Es un típico Pancos, tumor de Pancos. Miren, ninguna neumonía se va a salir por fuera de la costilla. Ninguna tuberculosis se va a salir por fuera de la costilla. Ningún quistidático tampoco, ningún mesotelioma tampoco. Pero un Pancos sí. ¿Por qué acá no? Porque al ver espacio libre crece para todos lados y no pasa nada. ¿Por qué acá sí? Porque al estar en el sulcus, que es el vértice, se atrapa y ya no tiene para dónde abrirse, entonces se extiende hacia el vértice mismo. Entonces queda atrapado y crece hacia donde se lo permite el vértice, ¿no? Entonces se convierte en un tumor de Pancos. Más frecuente por el cáncer epidermoide. Es un tumor de Pancos en el lado derecho. Acá está el tumor.
Y acá está la tomografía. Entonces la lesión viene acá, miren, rodea la costilla y se mete al tejido blando. ¿Sí? Se extiende, ¿no? Puede incluso dar una osteolisis. Osteolisis es la destrucción del hueso, ¿no? Acá se ve más entero. Entonces se trata de la lesión. Y el resto de los pulmones normales. No hay dos cánceres de pulmones a la vez, ¿eh? No es que cáncer pulmonar del vértice y cáncer pulmonar a la izquierda. Supongamos que usted tiene un nódulo de 2 centímetros, 1.5, cerca de 3 centímetros, el mismo pasa a los 3, serían metástasis todas, serían varias, ¿no? Pero tienen una lesión de más de 3 centímetros única, esa es neoplasia primaria. O sea, difícilmente una metástasis única va a pasar a 3 centímetros sin que lo acompañe otro nódulo. Entonces acá teníamos la explicación. Es un tumor de Pancos. Bueno, es un acercamiento acá, ¿no? Ya no tomar el resto de los pulmones, pero acá está el tumor. Mire, acá está la costilla. Una, dos, tres costillas fácilmente visibles. Acá no se ven. ¿Por qué? Porque las ha destruido. Esta costilla acá se interrumpe. Entonces el tumor ha carcomido, hay osteolisis. Y se sube hacia el cuello. Es un tumor de Pancos típico. Y si toma la parte de la columna, acá puede afectar la salida del plexo. Entonces es un dolor neurológico, es un dolor intenso. Y cuando lo examina el médico, cualquiera, examina y examina aquí, palpa tejido adecuado, logra tocar la clavícula, todo. Palpa aquí, encuentra un abultamiento. Entonces, síntomas respiratorios más un abultamiento en la base del cuello, un tumor de Pancos por clínica y lo comprobamos con la radiografía. Y con tomografía también, por supuesto. Ya. Esta es una radiografía de tórax. Un paciente varón de mediana edad y acá está la lesión. Lóbulos espiculados. Ya. Entonces ven lóbulos espiculados y es central. Entonces es una masa de más de 3 centímetros. Este es un carcinoma epidermoide, ¿no? En el pulmón derecho. Y tiende a ser redondo porque es masa, pues va a crecer centrípetamente, ¿no? Ya. Entonces, estas lesiones, miren, pueden cavitarse. Entonces, si se cavita, lo más común que sea un carcinoma epidermoide. Se crece, se desarrolla, de 20 cortes y una cavitación. Es un cáncer epidermoide, ¿no? Es raro que un adenocarcinoma se cavite. Ahora, el adenocarcinoma, bueno, en la lista actual se ha vuelto más frecuente. En una correlación más antigua, el epidermoide era más frecuente. Más habitual en mujeres. No necesariamente asociado al tabaquismo. Crecimiento rápido, metástasis tempranas, nódulo masa periférica, lobulada, sólida, borde especulada, a veces vitro esmerilado o delustrado. Sólido mixto, puede haber variante bronquiolo alveolar. Baja dice bronquiolo alveolar carcinoma. Entonces, poco más periférico, mujer, no tabaquismo, y sin necrosis, adenocarcinoma. Entonces, acá está la lesión. Entonces, la lesión de adenocarcinoma tiende a ser menos compacta que el epidermoide, o sea, esto es un poquito más para delustrado. Pero la evolución no es, pues, de neumonía, ¿no? Pues, en caso de las neoplasias, no tienen un orden definido. Puede estar el vértice
puede estar cerca del hilo, puede estar periférico, puede estar en la base. En cambio, las neumonías con desarrollo rápido son un poco más basales. Y las tuberculosis con evolución más crónica son un poco más apicales, ¿no? Entonces, ahí ayuda a orientarse. Entonces, es un adenocarcinoma. Tiene muchas prolongaciones porque es más invasivo. Es más invasivo, mira, se extiende y filtra y más irregular en sus bordes, ¿no? Se prolonga hacia el hile, se prolonga hacia la pleura. El TNM es una clasificación para oncología, en la cual ayudamos mucho con las imágenes. Acá tienen un paciente sin ninguna imagen visible, pero solamente con una citología positiva en o aspirado bronquial, TX. Si hay una lesión visible y mide entre 0 y 3 centímetros, sería un T1. Si una lesión mide más de 3 centímetros, sería T2. ¿Ya? Y así, una T3 va a la pared torácica del diafragma pericardial, o sea, toma estructura de vecindad. O a 2 centímetros de la carina. En T4 ya toma el mediastino, el corazón grande, vasos, esófago, vértebras, nódulos separados en el mismo lado y derrame pleural maligno. Entonces las T's es el tumor más un poco de su ubicación. Ya. También que T1 pasa T2 en los 3 centímetros, ¿no? En cuanto a la N significa nódulo, pero nódulo de ganglio. Entonces hay de N1 a N3. Ya. N1, un nódulo peribronquial del mismo lado. O sea, si el cáncer está a la derecha, el nódulo está en la derecha. En N2, mediastinal, icilateral y sucarinal. O sea, está en el mismo lado más sucarinal. Y un N3 está en los dos lados, tanto en el lado del tumor como para el lado, en este caso, el lado izquierdo, si el tumor es derecho. O supraclavicular. Ya, entonces las Ns hay 3 Ns. Y la M es 0 o 1. El 0 es nada y 1 incluye nódulos separados en diferentes lóbulos. Esos nódulos metastásicos en el pulmón. Y se arma un contexto, ¿no? Casi todo esto se puede acercar con una tomografía. Entonces, si un paciente tiene 2.5 centímetros con un nódulo solitario en el hilo derecho y sin metástasis sería T1, N1, M0. Ahí decía T1, N1, M0. Y se fabrica el estadio. Pero los estadios a su vez se unen en estadiajes separados, ¿no? Entonces la combinación de 2A, 2B es un estadio 2. Entonces 1, 2, 3, pero sumando las medidas. Acá tienen TXN0M0, T1S, T1N0M0, T2 hasta llegar a estadio 4. Cualquier tumor, cualquier ganglio, pero con metástasis. Quiere decir que hasta el estadio 3 las M son ceros. ¿Ya? Entonces, el estadio GTNM ya se entendió que está acá. Y los estadios juntan al TNM. Entonces, el 1A es T1N0M0. El 1B es T2N0M0. Hay 2A, 2B. El 2A es T1, N1, M0. Todos son ceros por si acaso.
¿no? Entonces acá, acuérdense que el paso de 2 a 3 en T es 3 centímetros. Acá está nuevamente 3 centímetros. Ya, es un paciente en la cual tenía la tos, expectoración tóxica, le toman los exámenes, no se logró ver casi nada y con mucha paciencia se encontró esto. Y acá, donde está el bronquio, aparece una nodulación y se pierde. Entonces le hacen una endoscopia. Esa es una endoscopia virtual, ¿eh? Esto se hace con el tomógrafo. Y encuentran que dentro del bronquio había un tumor, es un tumor carcinoide. El tumor carcinoide, entonces, es un tumor típicamente endobronquial. En cambio, el cáncer epidermoide, el adenocarcinoma son intrapulmonar. Este es un paciente con historia oncológica, con todos los síntomas, pasa el tiempo y hace esto. Esta es una telectasia masiva del pulmón izquierdo. En este caso fue provocado por un tumor que invade, comprime o se extiende al bronquio principal. Entonces, al ocurrir el bronquio, deja de ingresar aire al pulmón izquierdo y se colapsa. Entonces, es una telectasia pulmonar total. Entonces, ante una telectasia tan severa, obliga a hacer el descarte de una neoplasia endobronquial. Entonces, hacen una endoscopía, llegan al bronquio y ven si en realidad hay una lesión. Lo obstruyen y sacan la muestra para el estudio, ¿no? El pulmón derecho es normal. Miren, el detalle es que incluso el diafragma izquierdo está levantado. Por más homogéneo que esto sea, no es líquido, es atelectasia. Si esto fuera líquido como derrame pleural, que se ve muy parecido, el diafragma estaría acá abajo y el corazón estaría acá en la derecha. Entonces, el derrame no se comprime, no es compresible, se expande. En cambio, la atelectasia retrae todo, la atelectasia masiva. Esta es una tomografía de un paciente con un tumor diagnosticado del pulmón derecho. Ha condicionado esa telectasia de la derecha, pero ha infiltrado el pericardio. Entonces es derrame pericárdico. Acá se ve líquido entre el pericardio y el corazón. Y ha invadido serosa porque hay un derrame izquierdo. Ya lo más probable con todo esta sumatoria es que sea un cáncer de células pequeñas. Ya toma los dos lados, toma la pleura, toma el pericardio, hace telectasia. Ya. Entonces el tumor primario es todo lo que hemos visto, adenocarcinoma, epidermoides, células claras, grandes y pequeñas, sarcomas, carcinoides, ¿no? Eh, pero la metástasis es otro terreno. La metástasis es el tumor también, pero por invasión secundaria, o sea, por origen en otro órgano. ¿Qué tenemos? Cáncer de mama, riñón, tiroides, hueso, próstata. Próstata al último, es poco frecuente. Entonces, un cáncer de mama, en su evolución, si el paciente se desmejora, puede mandar implantes metastásicos al pulmón. Ya, la metástasis llega por vía linfática y hematógena. Puede ser nodular única o solitaria, que sería más difícil de interpretar porque va a pensar que es un NPS. Pero si tiene una cáncer de mama, me parece un nódulo, por más que sea único, es la metástasis, ¿no? Micronodulares múltiples, más sería linfático. O sea, mientras más chiquitito sea, más probable que sea linfático. Mientras más nodulares notorios, es hematógeno. Si entonces macronodulares es hematógeno. Puede ser homogéneas o puede ser amorfas. Puede tomar el pulmón o puede tomar la pleura, la metástasis. Esta radiografía de pulmón, a simple vista, uno podría decir que no hay nada, ¿no? Pero tiene síntomas, tiene paciente oncológico. ¿Qué notan? Que si hay nódulos. Mira, acá hay uno, acá hay otro, otro por acá, otro. Hay nódulos. Que verlo con lupa, ¿no? Pero acá se ve los nódulos, todo como llenos de nodulaciones. Acá hay uno, acá hay sumatoria.
Es un pulmón lleno de imágenes agrupadas, ¿no? Como si hubieran llenado de manchitas. Ya, este es un paciente, si notan acá, dice Nidia Helen Quispe, tenía un cáncer lejano en el abdomen, y le toman esto, y por más que se buscó no se encontraba nada, pero había síntomas. Ese es el Hospital Revalete. Ya. Es la paciente, Bellón Quispe María, ¿no? ¿Qué hicimos? La pasamos a un equipo de corte más finos y hicimos un multicorte. Y noten, acá se logró encontrar un nódulo, donde estoy poniendo señalando acá atrás, a la derecha, es un micronódulo. Entonces, si hay síntomas, hay que hacer lo posible para hacer cortes finos, dirigidos y buscar con paciencia. Entonces los nódulos pequeños pueden pasar desapercibidos, pero hay que continuar chequeándolo, ¿no? Realmente el paciente tiene varios nódulos. Mira, acá tiene uno, en la izquierda otro, en la derecha tiene dos acá atrás, uno por acá, otro nódulo está lleno de nódulos pequeños. Entonces son metástasis. O sea, varios nódulos, todos menores de acá, menos de un centímetro posiblemente. Ya. ¿Qué es un NPS? Nódulo pulmonar solitario. Lesión pulmonar única, redonda o ovalada, menor de 3 centímetros. Sigue ser única y 3. Mayoría de los hallazgos, rayos X o tomografía sintomático. O sea, pura casualidad. Mayoría son benignos, en 5%, felizmente, ¿no? Granulomas, hemartomas, quistes son frecuentes. Adenomas, secuestro pulmonar también. No debe tener antecedente patológico. O sea, para que sea NPS, el paciente debe ser sin síntomas y sin antecedente oncológico. Se le cataloga como NPS. Entonces acá tenemos un nódulo. Pasa 2 años, se ve más nítido. Se da tomografía, el nódulo a su vez tiene un punto cálcico. Es un granuloma. Quiere decir que el nódulo, con tantos años que pasaron, no varió mayormente y era único. Entonces, más la calcificación, es un granuloma y lo va a tener ahí de por vida. ¿Qué se hace? Pues control al año, ¿no? Por si acaso, una toma y listo, ¿no? Ya, pasamos al capítulo de la atidosis. La atidosis es una enfermedad parasitaria. Entonces, nosotros sabemos que la mayoría de los parásitos van al intestino, ¿no? Pero hay parásitos en el cerebro. ¿Por qué no va a haber en el pulmón? En el pulmón le gusta más la hidatidosis. Quiste hidatídico va a pulmón y a hígado. Ya. Entonces, el equinococo granuloso de la causa es zoonosis, significa una enfermedad que adquiere el ser humano a partir de, eh, de cualquier ente animal, ¿no? Mayormente en un criadero, ¿no? Realmente esto es del chancho, de la carne, ¿no? De forma larvaria, intestino de perros. Ser humano, huésped intermedio. El pulmón, quiste hidatídico. Lógicamente, el perrito comió eh, carne infestada, ¿no? Y puede estar incluso en los alimentos no lavados, no limpios. Se considera al ser humano como un huésped intermediario, como un huésped definitivo dentro de la historia de esto, ¿no? Y entonces pulmonar refiere a toda la severa imagen redondeada o ovalada, bordes bien definidos, densidad de agua, consistencia homogénea, sino del menisco. Ya, quiste roto complicado, nivel hidroaéreo, sino del camalote, imagen de aspecto tumoral, cavidad residual. Entonces, este es un quiste
arriba genuino, redondito blanco, y acá es un quiste vaciado, solamente queda la membrana y el espacio aéreo. Si queda un poco de líquido sería nivel hidroaéreo. Entonces, el quiste ciático puede ser único, multiloculado, con membrana desprendida, heterogéneamente irregular y calcificada. Bueno, esta tablita es más para hígado, ¿no? El pulmón también podría presentarse algo parecido. Este es el ciclo ya intermediario entre establos, más el perrito que cuida al animalito, el perrito a su vez manda a la larva, ¿no? Y la larva es alimentada por el huevo, no es alimentado por el ser humano y se infesta, ¿no? Y viaja hacia el pulmón. Ya, esta es una esteatosis pulmonar que ha eliminado parte de su contenido. Dice, tomografía sea computada de tórax en ventana pulmonar con contraste. Se aprecia lesión de paredes bien delimitadas, nivel hidroaéreo exterior y sino el camalote. El camalote es el agua más membrana flotando. O sea, la membrana del parásito está desprendida y está flotando en el agua. Es un signo que le dieron por el aspecto que se ve, creo que lo sacaron de una terminología uruguaya, ¿no? Flotando en el agua del río, lo que flotaba era el camalote. ¿No? Le dieron ese nombre, así quedó. Así están los libros hasta ahora. Un esquemita de atidosis. Este es el pulmón. Un quiste genuino, un neumoquiste con doble arco, el camalote, y Vasinevich cuando el quiste curva porque un bronquio no le deja ser redondo, quiste evacuado, quiste calcificado. Ya vimos el camalote, ¿no? Ya vimos esto. Este es un quiste evacuado con el neumoperiquiste. Neumoperiquiste. Entonces, cuando evacúan, ellos tienen lo que se llama una vómica. La vómica no es ni sangre ni alimentos, es líquido cristalino evacuado con la tos, ¿no? Entonces, dice botado como agua cristalina, ya. Es el quiste hidatídico. Y puede haber escólex ahí. Es un quiste hidatídico en seguimiento. Acá está, parecía un tumor, ¿no? Pero pasa el tiempo, el paciente, su estado general es bueno, ¿no? Aparte de la molestia del quiste en sí, reacción alérgica, no hay otros síntomas. Y mire, el quiste se evacúa, ¿no? Porque hubo una vómica. Entonces, pasa el tiempo y va quedando la membrana con espacio vacío. Es un riesgo porque si elimina y se vuelve a aspirar, puede sembrar en otros sitios, ¿no? Y formar más quistes. Es raro. Es raro varios quistes a la vez, pero no imposible. Es un quiste hidatídico con el signo del Ivasinevich. O sea, ya no es redondo, sino al chocar con algún bronquio, alguna pared, tiende a no ser redondo, sino aplanado. Este es un caso atípico de hidatiosis múltiple. Todos son quistes hidatídicos, complicados o no, llenos de quistes. Es raro, ver esto ya es muy fuera de lo común. Vamos a ver un poco de la tuberculosis. Bueno, la tuberculosis puede ir en cualquier lugar, ¿eh? Hay tuberculosis de columna, tuberculosis de riñones, ¿no? Tuberculosis en caroterina, en vejiga. Pero el más común y conocido es el de pulmón, TBC. Entonces la tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa. Entonces no es un tumor, no es una neumonía de gérmenes comunes. Transmisible. Por ejemplo, la neumonía no necesita que te contagie alguien. Tú solito te enfermas. Porque te descuidas, enfriamiento, exposición, todo eso, ¿no? Entonces, la tuberculosis, se parece al COVID, ¿no? Porque te contagias de alguien que ya tiene la tuberculosis y
llegó por vía aérea, ¿no? La enfermedad de infecto contagiosa, transmisible, es curable, usualmente crónica, de presentación clínica variable, lo produce la micobacteria complejo, micobacteria tuberculosis. Bueno, eso de llegar a la muerte ya casi no se ve. Antiguamente morían por tuberculosis, pero creo que ya no. Tal es así que dice que si llegan a fallecer, mueren por las complicaciones de otro tipo y no por la tuberculosis misma. Una pequeña diferencia entre neumonía, exhalación rápida, tuberculosis, exhalación lenta que tiene que evitarse, enfisema, un pulmón muy ventilado, alargado, atelectasias, una banda sin aire. Faltaría cargar el tumor, ¿no? En la masa o nódulo. Ya. Entonces el paciente, cuando el paciente es niño y se infecta por primera vez, se llama TBC primaria. Es raro que haya una TBC primaria en un adulto, al menos que toda su vida ha vivido en el campo, lejos de la ciudad y no haya mucho contacto, ¿no? Pero casi todos tienen algo de la TBC primaria, pero que no da enfermedad. La postprimaria es realmente ya de adultos, o también de secundaria. Como siempre va entre el hilio y el vértice, ¿no? Entonces la postprimaria más vértice. Ahora, en la primaria más toma el hilio porque toma muchos ganglios. Entonces esta es la sumatoria de los ganglios más la consolidación en su primera infección. Ya. Entonces, el signo primario, es el complejo primario de GOM, es la presencia de unas pequeñas zonas radiopácicas, corresponde a la primera infección, ubicada por debajo de la clavícula, junto a una calcificación a nivel de los ganglios linfáticos ciliares, unidos por estos procesos por un trazo lineal de linfáticos radiopacos. Por lo cual, esto podría corresponder a la imagen de la derecha. ¿Ya? La consolidación más los cilios de alta densidad y gruesos. Tipo de tuberculosis. Tuberculosis primaria, complejo primario de GOM, la opacidad más el ganglio grueso. Tuberculosis secundaria, imagen cavitada acá arriba, una lesión con huecos, ¿no? Con espacios. Complejo de GOM, presencia de neuropatía y si lo trae junto a una lesión parenquimatosa, nombre de complejo de GOM. Este es en el primario. Y la instalación es crónica, ¿no? Y la tuberculosis es complejo en niños y el otro es en adultos jóvenes. No tiene nada que ver con que sea fumador o no. La tuberculosis postprimaria entonces es más de adultos, lógicamente. Tiende a ir más hacia el lóbulo superior y un poco más al lado derecho que al izquierdo, afectados los segmentos apicales y posteriores del lóbulo superior. O sea, también se va más hacia atrás que hacia adelante. Y su curso es insidioso, febrícula, mental general, pérdida ponderal de todo, persistente, constantemente hemoptoica. Ya, no nódulo decimos son los nodulitos inflamatorios en sí, del pulmón. Nódulo decimos son formaciones nodulares apical y bilateral, simétricas, parecen en periodos inmediatos a la primera infección. Se producen mediante siembra polimatógena a partir del complejo primario. La cavitación típica del tuberculosis es una zona radiolúcida al centro con una pared radiopaca. La pared es gruesa y irregular acá, localizada sobre todo en los vértices pulmonares. Por mayor presión de oxígeno se van hacia arriba. Dependiendo de la cavidad, esta puede cicatrizarse o desaparecer. Cuando hecha cavidad se fibrosa, se puede producir desviación de la estructura vecina, o sea, se retrae. En otro caso, la cavidad se convierte en una bula enfisematosa, puede romperse y originar neumotórax. O sea, si su pared es fina, se llama bula. Entonces acá, el proceso tuberculoso posiblemente ya ha sido tratado, pasó el tiempo, y queda la cavidad de paredes no tan gruesa. Por lo tanto, el paciente tiene un BK negativo y queda la cavidad. El problema es que la cavidad tiene dos complicaciones, que produzca defectos vasculares, entre ellos los microaneurismas que se ubican por las dilataciones vasculares de Rasmussen se llama.
Rasmussen, ¿no? Y otra, que se instale un hongo en la cavidad. Entonces, no solo dejarlo ahí, sino evitar que produzcan estas dos complicaciones. Entonces, si un BK negativo expectora sangre, es porque tiene microaneurismas, porque no tiene tuberculosis activa. Entonces, son cavidades tuberculosas, tienen que ser paredes muy gruesas. Esa es típica la cavidad de tuberculosis, paredes gruesas y más atrás que adelante. Otras cavitaciones pequeñas acá a la izquierda. Ya, esta es una cavidad tuberculosa, típica acá, pero con un nódulo. Este es un nódulo micótico. Este es un nódulo y libre. Sé que está libre porque está en la base. Si estuviera el paciente echado boca abajo, estaría pegado acá, adelante. Esto es un aspergiloma. El aspergilos es un hongo que tiene a formar bola fúngica. Es un aspergiloma en una cavidad tuberculosa. Otro aspergiloma en una cavidad tuberculosa. En el lóbulo superior izquierdo se observa una masa en el interior de una cavidad con el signo del menisco. Bueno, debe ser nódulo más que masa porque no llega tanto, ¿no? Sino que así estaba en el texto. Y acá están las imágenes de fibrosis y retracción de un proceso crónico. Estos son bronquios dilatados. Aspergiloma pulmonar es una masa fúngica, aspergilios, que resulta de la colonización y desarrollo de hongos dentro de las cavidades. ¿Qué sucede con los hongos? Que son, ¿cómo le puedo decir? Aprovechan del espacio, son oportunistas. Lo que les expliqué hace un momento. Esta tomografía, el paciente está echado boca arriba y acá está echado boca abajo. O sea, lo voltearon. ¿Y qué se consigue? Ver que esto se desplaza, es el signo del cascabel. Cascabel es por la sonaja de los bebés, o sea, se mueve si la sonajita mueve lo que está en el interior, ¿no? Infecciones no invasivas en pacientes debilitados y no inmunocomprometidos colonizando una cavidad persistente en el pulmón. Aspergiloma cavidad quística, posición supina y prono, demostrando el movimiento del aspergiloma. Entonces, si se mueve, este es un aspergiloma. Otro aspergiloma acá. Bueno, a veces son tan compactos que no se nota la cavidad que lo contiene, pero acá está la línea, dice. Tórax. En realidad, contraste no es necesario, ¿no? Acá lo usaron por precaución. Corte axial, presión cavitada 5x4, cuyo contenido regular 4 sentido constituye el signo de la media luna, asociado al patrón pulmonar virus expulido. La media luna es porque creo que acá se vería mejor. La media luna, acá está la parte sin luz y la parte con luz de la luna cuando la ve en el cielo, ¿no? El signo de la media luna. Se le ponen nombres acá. Este es un paciente que tiene la clínica de tuberculosis por la evolución, pero se puso pésimo de una vez a otra. ¿Qué notan? Que el pulmón está lleno de nodulitos. Todos los dos pulmones están llenos de nodulitos. Eso es una invasión hematógena de la tuberculosis. La tuberculosis, por algún motivo, logró meterse el torrente y disparó como perdigones. ¿Y por qué miliar? Porque son toditas similares milimétricas. Milia, ¿no? La milia no tiene un orden establecido, es todo difuso. Y todos muy parejos. ¿Ya? La diseminación en brote se refiere a la diseminación broncógena. Ya vimos que hay diseminación hematógena, ¿no? Entonces la vía aérea. En la TBC postprimaria puede haber diseminación en brote, entonces se llama reactivación. Pero también lo puede haber en brote algunas virales, unas bacterias, hongos, congénitos, o sea, no es propio de la tuberculosis, pero es lo que más estamos encontrando. El síndrome del brote, ven como las ramitas dando frutas, pequeñas frutas, ¿no? Esa es la idea. De ahí sacaron la idea. Entonces, este es un pulmón en el cual parece haber bolitas como las frutas de la rama del árbol. Esos nodulitos están, no es la miliar, ¿no? Esto no es como la miliar, estos son nodulitos, no todos igualitos, pero dependientes de las ramitas de las bifurcaciones de la trama. Ese es el brote.
porque se parece a las frutas del árbol, ¿no? El árbol en brote. Esto es signo de diseminación aguda, o sea, se está reactivando por diseminación de la tuberculosis en este caso. La bronquiectasia es otro capítulo, pero la mencionamos porque la tuberculosis también puede dar dilataciones bronquiales, pero hay muchas causas. Lo pasamos porque no es de la clase. Entonces, una TBC inactiva, o sea, quiere decir que le hacen las pruebas todo beca negativo, pero tose mucho, espectores, hemoptisis, todo igualito, pero no inactiva. En ausencia de cavidades te quedan las bronquiectasias. Las bronquiectasias molestan mucho, demasiada tos, broncorrea y con rasgo de sangre. Tal es así, cuando tiene un lóbulo cemento lleno de bronquiectasias, lo llevan a operar, le sacan esa parte para que ya no tenga bronquiectasias en el pulmón. Y están las bronquiectasias acá. Son bronquios dilatados, agrupados y más secuela inflamatoria, crónica. La bronquiectasia es lo más saltante acá. Ya, ahí terminamos la clase. Entonces, a su delegado le mando el PPT. Estamos agotados, yo estoy sin almorzar por este sistema, ¿no? Listo, ya entonces con mi grupo ya veremos en la siguiente práctica. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias. Ya. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias, doctor. Ya, gracias.